Podemos leer la escritura, hermanos míos, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice el apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo Dios: bástate mi gracia. Gloria a Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero empezar diciendo, hermanos, que no siempre debemos aceptar las aflicciones como que fueran la voluntad de Dios. Es decir, no nos resignemos a vivir situaciones que nos hacen sufrir si antes no hemos hecho algo para cambiarlas, ya que hay situaciones y aflicciones que sí pueden ser alteradas o cambiadas. Sin detenerme mucho en este punto, mencionaré 2 poderes, hermanos, con los cuales contamos para alterar situaciones que nos afligen y también para lograr objetivos nobles que haya en nuestros corazones. El primer poder con el que contamos es el poder de la determinación, el poder de la voluntad. Hermanos, la fuerza humana o la mayor fuerza humana no nace de los músculos, sino de la voluntad. Querer es poder. Alguien dijo: nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. ¿Cuántas cosas lograríamos, hermanos, cambiar y cuántos sueños nobles se harían realidad si pusiéramos un poco más de voluntad? Ciertamente, quien no tiene una voluntad firme solo ve barreras. Para quien no tiene determinación, un simple charco es un océano. Un corto trayecto es un desierto. Un bache es un abismo. Y una piedra la convierte en una gran montaña. Quien no tiene determinación llega incluso a inventarse los obstáculos y a ponerse él mismo las barreras. Pero la realidad es que quizás los obstáculos no sean demasiado grandes, sino que el empeño que ponemos es pequeño. No es que las barreras sean demasiado fuertes, sino que en ocasiones nuestra voluntad es demasiado débil. El hombre, con tan solo el poder de la fuerza de la voluntad, ha sido capaz de lograr lo impensable. Con tan solo la inteligencia y la fuerza de la voluntad, el ser humano ha conseguido traspasar la misma atmósfera para poner sus pies en la luna, escalar los casi 900 metros del monte Everest, cruzar desiertos, traspasar mares. Otros, con la determinación y con la fuerza de la voluntad, han conquistado reinos. Se han hecho económicamente poderosos empezando con las manos vacías. Han logrado o conseguido récords en todos los campos. También hemos visto personas que, estando esclavizadas al alcohol, a las drogas, al juego, al tabaco, han sido capaces de superar tales vicios y rehacer sus vidas con el poder de una voluntad firme. Y es que cuando una persona toma una firme decisión por conseguir lo que desea, es capaz de saltar los obstáculos y de romper todas las barreras que se puedan interponer entre sí y sus propósitos. Porque vuelvo a repetir, querer es poder. Si nos falta fe para mover la montaña, pongamos voluntad para treparla. Ahora bien, hermanos míos, aunque el poder de la determinación es grande, no podemos negar que hay situaciones que están mucho más allá de nuestras posibilidades para superarlas
o cambiarlas. Porque Dios nos creó con capacidades para tener autosuficiencia, pero no con las suficientes capacidades como para no necesitarle. Gloria al Señor. Lo vuelvo a repetir. Dios nos creó con capacidades para tener autosuficiencia, pero no con las suficientes como para no necesitar a Dios. Así que cuando nuestras débiles manos y nuestras limitadas fuerzas no son suficientes, contamos con un segundo recurso que puede ser el camino a solución de esa situación que nos hace sufrir. El segundo poder es el poder de la oración. Amén. El poder de la oración. Jesús, tras echar al demonio que atormentaba a aquel muchacho, dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. El Padre sufrió durante varios años una situación penosa que podría haberse solucionado si hubiera orado y ayunado. Y es que, hermanos, hay circunstancias que Dios las puede cambiar en respuesta a un justo que ora. Cuando se nos cierren todas las puertas, cuando nuestras manos se debiliten y las fuerzas humanas no sean suficientes para cambiar una circunstancia difícil, aún nos queda un recurso: orar, buscar a Dios. Como está escrito, la oración eficaz del justo puede mucho, puede incluso más que la voluntad humana. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino que sean puestas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos, Dios existe y Dios es sinónimo de solución, de salida, de esperanza, también de milagro. Así que no aceptemos todas las circunstancias como que fueran la perfecta voluntad de Dios si antes no hemos usado el poder de la determinación y el poder de la oración. Ahora bien, Salomón escribió lo siguiente, hermanos: todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo lo que se quiere tiene su hora. Esa Y nos enseña que Salomón está separando dos cosas. En las palabras todo lo que se quiere, hallamos que hay cosas que las podemos alterar con nuestra voluntad. Todo lo que se quiere. Pero con la frase todo tiene su tiempo nos enseña que hay cosas que tienen que suceder y situaciones por las que tenemos que pasar. Sí o sí. Nos guste o no nos guste. Es decir, está lo elegible y está lo inevitable. Eso es lo que quiere decir Salomón. Todo tiene su tiempo. Oye al Señor. Eso es lo inevitable. Y todo lo que se quiere tiene su hora. Eso es lo que podemos conseguir con nuestras manos. Así que, hermanos, hay cosas que las podemos cambiar, que está en nuestras manos alterarlas, pero hay otras que se nos escapan de las manos y por lo tanto son inevitables. Ahora, ¿qué hacer en tales circunstancias? ¿Qué hacer, gloria al Señor, cuando tenemos que pasar por situaciones de forma inevitable? Pues vamos a la Escritura y a la experiencia de Pablo. Vamos a aprender de Pablo hoy. Veamos, Pablo tenía un aguijón, una espina en su carne. Así que elaboró un plan para liberarse de este aguijón. Su plan consistía en orar incansablemente hasta que Dios quitara de su carne aquella espina que le hacía tanto sufrir. Aquí vemos lo antes mencionado. Debemos usar los medios inteligentes y santos con los que contamos para cambiar las situaciones que nos incomodan. En este caso, Pablo usó el recurso más acertado, la oración a Dios. Sin embargo, escuchen bien esto, su plan no cambió la situación.
La oración no cambió la situación, pues la respuesta de Dios a su oración fue: bástate mi gracia, porque entendemos que por encima de nuestra fe y nuestra oración está la soberanía de Dios. Así que él oró durante 3 veces, en tres ocasiones, pero Dios, en su soberanía, le dice: Pablo, bástate mi gracia. Así que Pablo, entendiendo por la revelación de Dios que tenía que vivir con el aguijón en su carne, elaboró un plan B para que aquella situación le afectara lo menos posible en su vida. Y ese plan B de Pablo consistía en 3 actitudes inteligentes a tomar. Y os quiero exponer este plan B de Pablo, porque estoy seguro que si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, nos ayudará a soportar e incluso a superar esas situaciones inevitables y difíciles. La primera actitud a tomar cuando la situación es inevitable se llama aceptación. Lo vuelvo a repetir. Aceptación. Pablo intentó liberarse de su aguijón por medio de la oración, pero entendiendo por la revelación de Dios que tenía que vivir con dicho aguijón, lo asumió. Es decir, aceptó lo inevitable, aceptó la voluntad de Dios. De hecho, a partir de la revelación de la voluntad de Dios para él, dejó de pedirle que le fuera quitado el aguijón. Lo aceptó. No siguió orando con obsesión, como hacemos algunos de nosotros. No hizo cadenas de ayunos. No pidió a las iglesias que intercedieran. No llamó a otros predicadores para que les impusieran las manos para ver si entre todos conseguían influenciar a Dios para que cambiara su soberana voluntad. No, Pablo no hizo eso, no lo hizo. Dios le había dicho: bástate mi gracia. Tienes que vivir con ese aguijón. Tienes que pasar por esta situación. Así que Pablo, lejos de obsesionarse con más oraciones, aceptó la voluntad de Dios diciendo: me glorío en mis debilidades. Pablo dejó de orar con obsesión para adorar a Dios con rendición. Amén. Hermanos, la vida es como es, sea justa o injusta. Y las cosas son como son. Debieran o no debieran ser así. Nos guste o no nos guste. Y así seguirá rodando el mundo hasta que Dios haga nuevas todas las cosas. Y aunque es cierto, hermanos míos, que hay circunstancias que se pueden cambiar y aflicciones que se pueden evitar, hay otras que son inevitables. Y aceptarlo es la actitud más inteligente que podemos tomar. Sí, por supuesto, hay que orar. O bien hasta que Dios cambie la situación, o bien hasta que Dios nos diga: bástate mi gracia. Porque las dos respuestas son posibles, hermanos. Si recibimos un sí como respuesta, cantemos a Dios. Pero si recibimos un no como respuesta, aceptemos su voluntad. Porque resistirse a aceptar el no de Dios nos puede hacer mucho daño. Como está escrito: ¿quién se rebeló contra Dios y le fue bien? Rebelarse contra Dios nunca es inteligente. Aceptar su voluntad es lo más sabio que podemos hacer. Cuando nos negamos, hermanos, a asumir la voluntad de Dios, las consecuencias son nefastas. Primero, no aceptar el bástate mi gracia es una forma de autoengaño. Segundo, cuando no aceptamos el bástate mi gracia, aumentamos y prolongamos el dolor innecesariamente. Cuando no aceptamos el bástate mi gracia, perdemos nuestro precioso tiempo
y nuestra energía inútilmente a luchar contra aquello que no se puede cambiar. Nada frustra más que luchar contra lo que es irreparable. Cuarto, si no aceptamos el bástate mi gracia, nos perderemos las cosas buenas que nos da Dios y la vida, ya que en el jardín de la vida no todos son espinos y hojas caídas. Hermanos, también hay flores, aromas y colores. Y si nos obcecamos solo en las espinas, entonces nos perderemos lo bello de este jardín llamado vida. Y quinto, al no aceptar el bástate mi gracia, impedimos la curación de nuestras heridas. Lo vuelvo a repetir. El no aceptar el bástate mi gracia, es decir, la voluntad de Dios, impedimos la curación de nuestras heridas. Sin embargo, hermanos, si aceptamos la voluntad de Dios, si aceptamos el bástate mi gracia, la consecuencia es salud en todos los aspectos. Primero, experimentaremos alivio emocional, puesto que la carga y la presión que provoca el resistirse a la realidad desaparecen. Si aceptamos el bástate mi gracia, aprovecharemos nuestro tiempo y energías en esas cosas que sí son útiles y remediables. Tercero, si aceptamos el bástate mi gracia, disfrutaremos de la otra cara de la vida, es decir, de las cosas buenas que hay debajo del cielo, como lo son la familia, la amistad, el Evangelio, Jesús. Cuarto, si aceptamos el bástate mi gracia, daremos el primer paso hacia la sanidad interior. Sí, cuando aceptamos el bástate mi gracia, ayudamos a Dios a curarnos. Amén. Rendirse a Dios es el principio de la sanidad interior. Ya sé, hermanos, que la vida es injusta, que posiblemente no merezcas lo que estás sufriendo, que sientes que te han estafado con la vida que te han vendido. Pero esta es la realidad, no solo para ti, también para mí, para todos. Pues en esta orquesta de himnos deprimentes todos participamos como coro. Aquí no hay solistas, hermanos. La aflicción es patrimonio de la humanidad. En cada vida, en cada casa, en cada familia, hay una historia que contar, hermanos. Así que aceptar los hechos y las circunstancias que son inevitables es imprescindible. No para ser quizás plenamente feliz, pero sí para sufrir menos. La segunda actitud a tomar ante nuestros inevitables aguijones es adaptación. Vuelvo a repetir, adaptación. Primero, aceptación. Segundo, adaptación. Veamos. Pablo, después de entender por la revelación de Dios que tenía que vivir con aquella espina en su carne, lo primero que hizo fue aceptarlo y lo segundo, adaptarse. Todos, hermanos, conocemos aquella oración registrada en Proverbios. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Hermanos, si examinamos bien esta oración, nos daremos cuenta que este hombre era un hombre con poca madurez espiritual. Temía que la riqueza le llevara a negar a Dios y la pobreza a blasfemar su nombre. Es decir, las alteraciones de las circunstancias podrían alterar también su fidelidad a Dios. Así que este hombre le pedía a Dios que le diera una situación óptima para poder ser fiel a su palabra. Sin embargo, me gozo y me maravillo de nuestro hermano Pablo. Pablo dijo, a mí no me desequilibran espiritualmente las circunstancias. Ninguna situación altera mi fidelidad a Dios, pues sé, dijo él, vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, dijo él, que me fortalece. Ahí está, señores. Pablo aprendió a adaptarse a cualquier cambio en la vida, a vivir en cualquier situación, incluso con aquel aguijón. Nada alteraba su fidelidad ni su carácter cristiano. Gloria al Señor. Aquella espina en su carne no condicionó nunca su vida. Él continuó su vida, como siempre. Es cierto, con una espina en su carne, pero cumpliendo con su negocio, con sus deberes familiares y sociales, cumpliendo con su apostolado y, cómo no, adorando a Dios. Él quizás se presentaba ante los hombres con toda autoridad de apóstol y maestro, no lo dudo, y con una gran templanza y con una sonrisa en los labios, aunque quizás en la noche, cuando estaba solo, la espina en su carne le hacía sufrir y arrodillarse para pedir ayuda a Dios. Pero la mañana siguiente volvía a mostrarse ante los hombres como un hombre grande, un hombre de Dios. Aquel aguijón nunca le condicionó. Hermanos, yo sé que no es fácil, pero tenemos que aprender a vivir con nuestros aguijones, si así Dios en su soberanía lo permite. Tenemos que alcanzar esa capacidad de adaptación que tenía Pablo. No podemos permitir, hermanos, que las circunstancias condicionen nuestra vida terrenal y espiritual. No podemos permitir que un fracaso o un error irreparable o una herida o una traición o una pérdida de un ser querido o un desamor o un sueño roto anule nuestra vida, nos arrincone o nos lleve a un suicidio emocional o espiritual. No es inteligente renunciar a nuestra vida por una espina en nuestra carne o en nuestra vida. Aunque sea con la espina en el corazón, debemos continuar con nuestras vidas y con nuestros compromisos como padres, como hijos, como amigos, como cristianos y como hombres y mujeres de Dios. Hermanos, digna de imitar es la actitud de David. El rey hebreo tenía un bebé muy enfermo, así que se puso a orar para que Dios lo sanara. Porque, hermanos, orar siempre debe ser el plan A en nuestras vidas. Pero ya saben, aunque Dios siempre responde, no siempre responde de la misma manera. De hecho, la respuesta a nuestra oración pueden ser 3. Sí, no o espera. Gloria a Dios. Nuestra oración puede tener una de estas 3 respuestas: sí, no o espera. En el caso de David, como en el de Pablo, la respuesta fue un no. Tras 7 días de ayuno, Dios se llevó al niño. ¿Qué hizo David ante el no de Dios? ¿Rebelarse? En ninguna manera. Tras sepultar al niño, David se aseó y se sentó a comer. Y dijo: mientras estaba con vida, aún había esperanza. Por eso me he agarrado al recurso que tenía, la oración y el ayuno. Pero ahora que ya se ha ido y que la situación ya es irremediable, ¿para qué voy a seguir ayunando por esta causa? Mientras aún vivía, el niño me agarraba a la esperanza del milagro. Ahora que ha muerto, me gozo en la esperanza de la resurrección. Él no puede venir a mí, ¿verdad? Pero yo sí puedo ir a él. Magistral la actitud de David, hermanos míos. David estaba roto, pero no quiso renunciar a su vida. Con el corazón herido, pero cumpliendo con sus deberes y compromisos. La gloria es para Dios, hermanos. Sé que no es fácil adaptarse. Sé que no es fácil. Hay situaciones difíciles, crueles. Pero Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Es decir, Pablo, no te quito el aguijón, pero te doy mi gracia
con la cual podrás estar por encima de esas circunstancias. Te vuelvo a leer, hermano mío, el texto mencionado. En todo y por todo estoy enseñado, dijo Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y noten cómo termina, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, con la última frase Pablo nos está diciendo que el secreto para la adaptación está en las fuerzas que Cristo nos da siempre. En el plan A oramos para recibir el milagro. En el plan B seguimos orando para recibir fuerzas para adaptarnos. La tercera actitud de Pablo ante el bástate mi gracia fue la siguiente: aprender de esa circunstancia. Amén. La tercera actitud a tener ante nuestros inevitables aguijones es, hermanos míos, aprender. Es decir, acepto la situación. Segundo, me adapto a la situación. Y tercero, aprendo de la situación. Pablo dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón. Así que de buena gana, dice él, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice él, en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Glorioso, maravilloso, extraordinaria la actitud de nuestro hermano Pablo. Es decir, estaba diciendo: esta espina no me destruye, ni me rebela contra Dios, ni me arrincona. Antes bien, me está engrandeciendo espiritualmente, pues me deja ver de forma más clara mi dependencia de Dios y forma en mí la virtud gloriosa de la humildad. Pablo no pudo evitar el aguijón, pero fue capaz de sacar virtud del dolor. Hermanos míos, esto es digno de imitar. Existen, hermanos, tres tipos de personas en la vida: los que se quejan por el viento, los que se sientan y esperan que pase el viento, y los que levantan velas para aprovechar el viento y avanzar. Los hombres más comunes se hunden en las adversidades, pero los hombres con carácter de Dios son capaces de sacar virtud del propio dolor. Ninguno queremos aguijones, ni pasar por tempestades. Todos queremos y luchamos por éxitos, por las abundancias, los reconocimientos, las fortunas, la fama, etc. Pero hay lecciones que no las enseñan los libros, sino el dolor. Y hay virtudes que solo se forman en los corazones de quienes sufren. Hay virtudes, hermanos, que no se forman en los corazones de los que siempre ríen. Hay virtudes que solamente se forman en los corazones de los que sufren. La paciencia, la tolerancia, la compasión, la comprensión, la humildad, son virtudes que cual perlas solo se forman en los corazones de quienes sufren y que se detienen a reflexionar en medio del dolor. Como está escrito, hermanos, por la tristeza del rostro se corrige el corazón. Y hablando de Cristo, dijo Isaías: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Noten, hermanos, la aflicción tiene un fruto que satisface. Así también la aflicción de los santos, controlada por Dios, tendrá un fruto que nos va a satisfacer. También Pedro dijo: los santos del antiguo pacto indagaron acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Porque hay sufrimientos, hermanos, que arrastran glorias. Hermanos míos, el corazón donde nunca se ha derramado una lágrima es como el desierto
solo cría serpientes y escorpiones. Bendigo a Dios. Hermanos, no es que Dios se goce con el dolor de los hombres, y mucho menos del dolor de sus hijos, pero sí se goza con el resultado del dolor. Dios no se gozaba al ver a Pablo sufriendo con aquella espina, pero Dios prefería verle sufriendo que envanecido. Porque el dolor no es un obstáculo para que Dios nos bendiga y nos use, pero el orgullo desmedido sí lo es. Tampoco Dios quiere que nos envanezcamos y caigamos en la misma condenación del diablo, hermanos míos. Así que Dios, aunque no es el recurso que más le gusta usar, Dios también usa aguijones, espinas y a veces el dolor para perfeccionarnos a su imagen. Hermanos míos, en las situaciones difíciles e inevitables aceptamos, nos adaptamos y aprendemos. Dios mío, ayúdanos a cambiar, Señor, las cosas que sí podemos cambiar, a aceptar las que no podemos cambiar, pero también danos sabiduría para diferenciar entre unas y otras. Hermanos, os dejo con esta reflexión. En lo que es inevitable, aceptamos, nos adaptamos y aprendemos. Por cierto, el plan B de Pablo siempre fue el plan A de Dios.